Muy buenas, mi nombre es Alejandro Noreña Pizarro y voy a hablarles de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas principalmente se constituyen de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, además de fósforo y sulfuro en una menor medida. También suelen incorporarse otros elementos pero en menor frecuencia. Estructuralmente, las biomoléculas cuentan con estos elementos, pues estos le permiten el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos y también permiten la formación de enlaces múltiples de esqueletos tridimensionales, además de la creación de variados elementos. Las biomoléculas se clasifican en orgánicas o principios inmediatos, que son sintetizadas por los seres vivos únicamente y poseen una estructura a base de carbonos, como son los ácidos nucleicos, los lípidos, las proteínas y los glúcidos, y en inorgánicas, siendo muy importantes para los seres vivos, no solo son formadas por estos. Hablamos de los gases, el agua y las sales inorgánicas, catones como el amonio, aniones como el bicarbonato o el fosfato. Carbohidratos. Los carbohidratos son sustancias formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, también conocidas como glúcidos o hidratos de carbono. Se clasifican según el número de unidades básicas que contengan y son sintetizados a partir del dióxido de carbono y el agua por los organismos fotosintéticos mediante el aprovechamiento de la energía de la luz solar. Entre las funciones biológicas de los carbohidratos tenemos que es fuente primaria de energía para todos los organismos y son la principal fuente de combustible para el metabolismo. La importancia de los carbohidratos: son una excelente fuente de energía para las varias actividades que ocurren en nuestras células. Sirven tanto para las funciones estructurales esenciales como para almacenar energía. La quitina es el principal componente del dermatoesqueleto de los artrópodos, esto hablando de animales invertebrados. La quitina es un carbohidrato. Las plantas, teniendo la capacidad de preparar su propio alimento por medio de fotosíntesis, que mediante la absorción del agua y nutrientes del suelo en combinación con el estímulo de la luz solar permite elaborar un producto nutriente. El material, por ejemplo, que tienen las plantas, que mantienen las plantas de pie y da a la madera sus propiedades resistentes, es una forma de un polímero conocido como celulosa, entre otros. Las clases de carbohidratos: están los monosacáridos, que son las unidades más sencillas de los carbohidratos, son azúcares simples, están formadas por 5 o 6 átomos de carbono. Los primeros se denominan pentosas y los segundos hexosas. Están los oligosacáridos, que están formados por breves cadenas de monosacáridos, forman parte de los glicolípidos y glicoproteínas, que se encuentran en la superficie externa de la membrana plasmática. Los polisacáridos, formados por largas cadenas de centenares de monosacáridos, y los disacáridos, formados por dos moléculas de monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes. Lípidos. Los lípidos están compuestos de átomos de carbono e hidrógeno no soluble en agua. Las categorías de lípidos más comunes son grasas, aceites y ceras. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, que hace que sean poco solubles en agua. Esta propiedad es su característica principal, pero son solubles en alcohol, benzina, benceno, etc., los cuales son solventes orgánicos, ya que otra parte de la estructura de los lípidos es polar. Son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos. Se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedente de los animales. La función biológica de los lípidos: almacenar energía, formar las membranas biológicas, son precursores de mensajeros químicos como las hormonas de naturaleza esteroide, y las ceras y aceites
forman una cubierta protectora en las hojas de las plantas o en las plumas de las aves. También tienen una función estructural. Estos forman bicapas lipídicas de las membranas. Estas a su vez protegen y dan sostenimiento al organismo, como es el caso del tejido adiposo de pies y manos. Tienen una función biocatalizadora. Estos lípidos cumplen con la función de facilitar las reacciones que se producen en los seres vivos, como las hormonas esteroideas, vitaminas, ejemplo, ¿no? La bicapa lipídica es la estructura básica de la membrana y constituye una barrera relativamente impermeable al agua. Los lípidos que la componen son por término medio el 50% de la masa total de la membrana. Los tres tipos de lípidos más abundantes son en este orden: fosfolípidos, colesterol y glicolípidos. Un ejemplo de lípidos, por ejemplo en las aves, puede ser vital en determinados ambientes. Las aves son organismos los cuales secretan aceites que protegen y mantienen en buenas condiciones su plumaje. Otro ejemplo es en las plantas, las cuales protegen a las plantas superiores contra el ataque de organismos e infecciones, estrés hídrico, etc., y en la lubricación de su superficie biológica. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos y en particular el ADN son macromoléculas que son fichas claves en la continuidad de la vida. El ADN lleva la información hereditaria que es transmitida de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer muchas proteínas que son necesarias para construir y mantener en funcionamiento células, tejidos y organismos. La manera en la que el ADN lleva esta información y cómo la usan las células y organismos es compleja y realmente sorprendente. Nucleótidos. El ADN y el ARN son polímeros. En el caso del ADN suelen ser polímeros muy largos y se componen de monómeros conocidos como nucleótidos. Cuando estos monómeros se combinan, la cadena resultante se llama polinucleótido. Cada nucleótido se compone de tres partes: una estructura anular que contiene nitrógeno, llamada base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y al menos un grupo fosfato. La molécula de azúcar tiene una posición central en el nucleótido. La base se conecta a uno de sus carbonos y el grupo o grupos fosfato a otro. Ácidos nucleicos. Función biológica. Almacenan y transportan información hereditaria y genética. Hay dos tipos: ADN, ARN. También tienen la función de intervenir en distintos controles clave en el metabolismo celular. Cromosomas. Un cromosoma es material genético ADN en un arreglo complejo y superenrollado. En el núcleo de cada célula hay 46 cromosomas provenientes mitad y mitad de los progenitores. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas las cuales contienen nitrógeno, además de carbono, hidrógeno y oxígeno. Poseen una estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos plegada de forma que muestra una estructura tridimensional. Unidad estructural: aminoácido, grupo amino, grupo carboxilo, carbono central y radical o grupo que cambia dándole nombre. Los aminoácidos son sustancias básicas para conformar las proteínas y ambos, proteínas y aminoácidos, resultan ser los sostenes esenciales de la vida. Una vez las proteínas se descomponen o son digeridas, los aminoácidos se terminan y ello por supuesto afectará al proceso vital, porque el cuerpo las usa para producir proteínas, para asistir al organismo en la descomposición de los alimentos, para la reparación de tejidos corporales y para llevar bien otras funciones. Polipéptidos. Es un péptido formado por una cadena entre 10 y 50 aminoácidos. En los animales existen múltiples polipéptidos circulantes en la sangre que realizan funciones hormonales como calcitonina, glucagón, insulina.
El enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace covalente el cual está formado por una reacción de condensación. Estructura tridimensional. Es un factor determinante en su actividad biológica. Tiene un carácter jerarquizado, es decir, implica unos niveles de complejidad creciente que dan lugar a 4 tipos de estructuras, que son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estructura primaria. Consiste en una cadena de las unidades fundamentales de las proteínas, los aminoácidos. Está representada por la sucesión lineal de aminoácidos que forman la cadena peptídica. El ordenamiento en dicha cadena no es arbitrario, sino que obedece un plan que es predeterminado en el ADN. La estructura secundaria está representada por la disposición espacial que adopta la cadena peptídica, que es la estructura primaria, a medida que se sintetiza en los ribosomas. Debido a los giros y plegamientos que sufre como consecuencia la capacidad de rotación del carbono y de la formación de enlaces débiles, puentes de hidrógeno. Estructura terciaria. Esta está representada por los superplegamientos y enrollamientos de la estructura secundaria, construyendo formas tridimensionales geométricas muy complicadas que se mantienen por enlaces fuertes, puentes disulfuro entre dos cisteínas, y otros débiles, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas. La estructura cuaternaria está representada por el acoplamiento de varias cadenas polipeptídicas iguales o diferentes con estructuras terciarias, protómeros, que quedan autoensambladas por enlaces débiles no covalentes, y solo algunas proteínas presentan esta estructura, como la hemoglobina y los enzimas alostéricos. Gracias por su atención.